puedo decir, aquí tenemos a la autora de ese trabajo sensacional, de ese trabajo que ustedes van a tener oportunidad de verlo, porque se van a llevar un ejemplar, que están allá afuera, que están al acceso de todas y todos ustedes, y van a conocer un trabajo que deriva de diversos estudios, incluso un estudio comparado de lo que están resolviendo en otros países del mundo sobre el reconocimiento de los derechos laborales, de los derechos al trabajo justo, decente, al trabajo que debe ser reconocido como tal en la legislación mexicana, que es justamente se engloba en el título de hacer visible lo invisible, que detrás de todo este trabajo encontraremos que hay una gran discriminación, y por supuesto me da muchísimo gusto que Marta Cebollada Gay, autora de este libro que yo recomiendo, y a quienes nos ven por el canal del Congreso y por los medios de comunicación, pues en la propio CONAPRED pueden ustedes bajarlo. Si no tienen, como nosotros aquí, quienes nos acompañan, el lugar francamente quedó pequeño, vamos a acercar más sillas para que esperemos nadie quede parado. Me da mucho gusto que estén acá y sobre todo que esta presentación vaya a ser realmente exitosa. Sin más ni más, Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por favor, háblanos de este libro que hoy estamos presentando, Hacer visible lo invisible. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, desde luego Pedro Salazar, que además de ser director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es integrante de la Asamblea Consultiva de CONAPRED. Muchas gracias por no nada más tu presencia, sino también por la decisión de hacer la coedición en conjunto con nosotros. Es un enorme placer, y además tuvimos la oportunidad de conocernos, Marta y yo, justamente en un programa que conduce Pedro en TV UNAM, así que pues esto realmente es la culminación para mí de un proyecto que empezó ese día y que hoy se presenta. Marta, muchísimas felicidades por este trabajo tan importante. Desde que tuvimos la oportunidad en CONAPRED de revisarlo, nos dimos cuenta, y eso sí quiero hacer el pequeño comercial, nos dimos cuenta que no nada más es importante como obra completa, sino que trae mucha información que es de necesaria divulgación, y entonces hicimos el libro, pero también unos cuadernillos que están allá afuera sobre temas específicos que se tratan en el libro. Entonces, si hay alguien que no tiene ganas de leer un libro, se puede leer los cuadernillos, pero realmente es muy útil, porque de lo que se trata aquí es de cambiar una realidad, ¿no? Y eso, por eso utilizar la información que Marta generó a través de este libro en cualquier formato que ayude a cambiar esa realidad para el CONAPRED es de enorme utilidad, y por eso decidimos tener dos formatos que contribuyan a la divulgación. Y senadora, darte las gracias por tu apoyo en este y en muchos otros temas. La posibilidad de hacer esta presentación en el Senado realmente ayuda mucho, insisto, no nada más a divulgar la obra, sino también a empezar un camino, a seguir con el largo camino de transformar la realidad de las trabajadoras del hogar. Yo quisiera decir un par de cosas, aunque bueno, estamos junto a la experta, entonces espero que ella sea la que diga todo lo sustantivo, pero sí quiero recordar que el tema del trabajo del hogar pues es una deuda que tiene 100 años, ¿no? Tiene 100 años porque hace 100 años nuestra Constitución del 17 ya incorporaba derechos laborales para todos los trabajadores, y sin embargo todavía el día de hoy, 2017, 100 años después, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social sigue haciendo una categoría distinta a las trabajadoras del hogar, y eso es discriminación por empleo, pero además también proviene del machismo, el clasismo y el racismo. Los tres tipos de discriminación que se concentran en los 2.4 millones de personas, casi todas ellas mujeres, trabajadoras del hogar, que viven un régimen de excepción a sus derechos laborales que realmente no tiene ninguna justificación. Estas trabajadoras trabajan todas sus vidas productivas, muchas veces en empleos de este tipo. Como verán en la exposición que acabamos de presentar arriba, a través de sus testimonios, muchas veces tienen que dejar el cuidado de sus propias familias para dedicarse al cuidado de otras familias,
y sin embargo todavía en México se considera a través de la ley, porque no es una cuestión simplemente de la discriminación social que viven, sino está en la ley y en la política pública, todavía México considera que son trabajadoras que deben de trabajar no 8 como cualquier otro, sino 12 horas, y que además no merecen, después de 50 o 60 años de trabajo, ni derecho a guarderías, ni derecho a pensión, ni derecho a preexistencias médicas para que las cubra el Seguro Social como cubra a cualquier otro trabajador. Esa es la síntesis de la problemática que estamos enfrentando el día de hoy. 100 años de problemática que esperamos que se puedan remontar muy brevemente. Mañana se conmemora el 30 de marzo, el Día Internacional del Trabajo del Hogar, y por eso decidimos que hoy era una buena fecha para hablar de esta problemática y para poner en la agenda pública que un cambio es indispensable a la brevedad posible. Yo quisiera decir además que el libro de Marta realmente aporta enormemente a la discusión, porque no nada más traza la problemática y la diagnostica muy bien, sino que además aporta otras experiencias de otros países, de países muy similares a México, de países de la región de América Latina que ya han hecho enormes cambios, enormes avances. O sea que no nada más estamos rezagados 100 años, sino también estamos rezagados en términos de la propia región. Ya hay 13 países de América Latina que han ratificado el convenio 189 de la OIT de los derechos de las trabajadoras del hogar, y sin embargo México todavía no lo ha ratificado. Por otro lado, bueno, pues el libro de Marta aporta una ruta, un mapa de ruta detallado sobre cómo podemos superar esta circunstancia, y Marta detalla muy bien qué es lo que se tiene que hacer y cómo tendrían que ser la política pública y la legislación para salir de esta deuda y para lograr vivir una realidad distinta. Así que pues yo me quedaría ahí porque me encantaría escuchar a los otros comentaristas, pero otra vez les quiero agradecer a todas y a todos por el interés en este tema. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ahora escuchemos al doctor Pedro Salazar, que como ya lo decía Alejandra, además de dirigir el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también forma parte de este grupo de grandes especialistas. Realmente hay personalidades ahí emblemáticas que hacen que este consejo del CONAPRED sea incluso una referencia importante de lo que tendrían que ser otros consejos. Nos da mucho gusto tenerte en el Senado, Pedro, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, senadora. En verdad, Angélica, gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy con ustedes. Gracias, Marta, por la invitación. Y gracias a ustedes tres por darme la oportunidad, además, de compartir un foro que no es en su estructura lo más común en este país, en el cual venturosamente y con mucho gusto soy la cuota de género y me da un gusto de No, en verdad es una cosa importante y es una cosa que creo que tiene un valor simbólico en sí mismo. Lo primero que quiero decir es que aprecio mucho la invitación para estar hoy y además en verdad celebro la concurrencia, el interés, la cantidad de personas que nos acompañan el día de hoy. Esto creo que es una muy buena señal de la relevancia que tiene el tema y de la importancia que tiene para todos nosotros enfrentarlo además con la seriedad con lo que Marta lo hace. Quiero primero hacer 3 reflexiones sobre la autora. La primera tiene que ver con la seriedad con la que Marta Cebollada se ha dedicado a estudiar este asunto y además el rigor intelectual con el que ha abordado un tema que tiene muchas implicaciones y que además creo que es objeto de muchas resistencias en nuestro país. El siguiente punto es la solidez desde el punto de vista académico. En realidad, este trabajo, lo sé porque conozco a Marta y porque tuve la oportunidad de estar cerca de la confección del mismo, es el resultado de una investigación académica muy seria, a la cual le dedicó además bastante tiempo, y entonces detrás de las conclusiones y de cada uno de los puntos que están en él, hay mucha reflexión, hay mucho estudio, hay mucho análisis, y creo que eso es algo que vale la pena también subrayar. Y algo adicional, algo que quizá quienes estamos aquí no vemos y que vale la pena rescatar porque creo que explica parte del sentido del libro. Marta nos invita a mirar con un enfoque desprejuiciado nuestros propios prejuicios. Y esa es una cuestión que vale mucho la pena mirar, porque al final lo que hace Marta es mirar en cierto sentido desde fuera un fenómeno que ha estado presente en nuestra sociedad, dice Alejandra con mucha razón,
desde hace 100 años, yo creo que desde hace más tiempo, y que quizá todas y todos nosotros no miramos todos los días. Y por eso creo que el título del libro no podía ser más adecuado: hacer visible lo invisible. Es decir, colocar en el centro de una agenda pública una realidad que está presente en nuestra vida cotidiana y que no miramos en toda su dimensión, que no le damos la relevancia que tiene y que por lo mismo no convertimos, como deberíamos hacerlo, de forma constante en un tema de justicia y en un tema de derechos. Al decir hacer visible lo invisible, Marta advierte algo que ya está en la introducción del texto de Alejandra, cuando presenta, digamos, el libro, que es que aquí estamos hablando de un tema de discriminación estructural, de estas discriminaciones que tienen tantas dimensiones, que se explican por tantas facetas, que están tan incorporadas en nuestro acervo cultural, que no los miramos y que forman parte de nuestra, digamos, realidad cotidiana y que por lo mismo se reproducen, se perpetúan y continúan generando contextos de discriminación. Por lo mismo también celebro que sea el CONAPRED una de las instituciones coeditoras. Yo la verdad es que le agradezco a Alejandra no solo el hecho de que nos haya convocado también en esa dimensión aquí a presentar el libro de Marta, sino que haya tenido la iniciativa de que hiciéramos la coedición, ya lo decía ella, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. No es la única iniciativa que hacemos juntos, pero sí es una de estas iniciativas que nos recuerda para qué estamos en donde estamos, que nos dice, ok, usted y yo estamos sentados en la responsabilidad que tenemos el día de hoy, y no es una responsabilidad sin contenido, es una responsabilidad con agenda, con compromiso, y el tema del libro que presentamos el día de hoy creo que no podía ser, digamos, un mejor recordatorio. Y además hacerlo en el Senado de la República, en el lugar al cual teníamos que no traer, la agenda ya está aquí, sino recordarles, no a la senadora de la Peña, que no le hace falta que se lo recordemos, sino al resto de los senadores, que este tema es el elefante en el centro de la sala de este recinto parlamentario cuando hablamos de este asunto. Es decir, aquí hace falta la ratificación de un tratado que sería el detonador de una serie de normas, de una serie de decisiones políticas que no tienen por qué seguir esperando. Es decir, Marta, con talento continuo, con mucha precisión, evoca los casos de Uruguay y Argentina y hace además lo que hay que hacer cuando se hace un trabajo académico, de prevenirnos de que hay muchas diferencias desde el punto de vista poblacional y desde el punto de vista de las características estructurales de ambas sociedades, pero de las tres sociedades, pero que no por ello no es posible. Es decir, tomar la decisión de dar un paso hacia adelante, de dictar las políticas públicas que permitan transformar una realidad que se ha vuelto para nuestro país, yo creo que ominosa. Creo que es una decisión que no puede postergarse y en la cual el Senado de la República tiene una responsabilidad fundamental. No sé qué se escucha por acá. Hay un ruido por allá atrás, pero tú sí que lo yo sí. Vi algo de un ruido medio feo, ¿verdad? Pero ahorita lo veo. Pero lo escuchamos solamente sí. Nosotros, ¿no? Lo que quería decir es que al final el trabajo que tiene a su cargo el Senado de la República es clave, porque se trata precisamente de dictar políticas públicas desde donde se pueden dictar las políticas públicas, que es desde la labor legislativa, es decir, trazar la ruta normativa que después vaya orientando la gestión del gobierno, lo cual creo que es un trabajo fundamental que el Senado de la República debe de tomar con seriedad. Desde el punto de vista del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues es una gratísima oportunidad ser coeditores de esta obra, por lo que ya decía, porque se trata de temas que además están en el centro de la agenda sustantiva de nuestra comunidad académica. Se trata de un tema que tiene que ver con una reivindicación de justicia social, pero que tiene ineludiblemente una dimensión normativa y una dimensión jurídica. Y nosotros como Instituto de Investigaciones Jurídicas no podíamos quedar al margen. De hecho, le agradezco mucho al licenciado Raúl Márquez, que es el secretario técnico del Instituto, que nos acompañe el día de hoy. Déjenme decir tres cosas sobre el libro y les prometo que me acerco, digamos, hacia el final de mi exposición. El libro tiene la virtud de partir de un diagnóstico.
es decir, no construye su argumentación en el vacío. Lo que hace Marta Cebollada es, tanto desde la perspectiva normativa, desde la perspectiva como tiene que ser de la realidad, abre la obra contándonos, explicándonos cuál es la situación del trabajo del hogar, no solo en México, sino con una perspectiva más amplia en el mundo. Después aterriza México y nos recuerda que si bien han habido algunos avances en la normatividad mexicana, la verdad es que son muy menores, son muy limitados, son casi solamente simbólicos frente a lo que está en juego y frente a la magnitud de lo que el fenómeno representa. Y en ese aterrizaje a la realidad, lo que hace Marta es al final ir colocando el contexto en el cual tiene mucho sentido, ya lo decía yo y lo reitero, mirar otras realidades. Uruguay, un país pequeño, pero con una normatividad, nos dice Marta, totalmente avanzada, que se toma en serio el tema. En el caso de la Argentina, el asunto es distinto, es una normatividad relativamente más reciente, pero también que tiene, digamos, un compromiso claro con una agenda de justicia para el trabajo del hogar. Y la parte que a mí más no me sorprendió, porque no me sorprende lo que hace Marta, más me gustó, aquí con los cánticos, acompañamiento interesante, en fin. ¡Qué cosa! En fin, es la parte, no soy capaz de ponerme de pie y hacer una arenga, pero es la parte que tiene que ver con este tema de una política pública, nos dice Marta, multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Marta lo que nos dice es, a ver, hay que ratificar un tratado que está pendiente de ser ratificado, ¿está bien? Ya lo dije yo, pero ese es un tema que solo tiene que ver con la dimensión normativa en un primer nivel. Luego hay que tomarnos en serio algo que en este país no se ha tomado en serio, que es el salario mínimo. Y Marta va más allá y dice, tiene que ser un salario mínimo atento al sector, que se haga cargo de las particularidades del sector concreto al que vamos a atender. Luego dice, a ver, hay un tema aquí importante. No podemos dejar de ver que este trabajo se hace en las casas de las personas. Y que las casas de las personas, por ser recintos privados, suelen ser muy refractarias a la inspección laboral. Y si esto es trabajo, la inspección laboral tiene que ser posible y la normatividad internacional en la materia exige que sea posible. Y el otro punto que dice es, bueno, a ver, claro que hay resistencias, no solo hay resistencias culturales, que es el último factor que ella atiende, hay resistencias económicas, hay resistencias de intereses domésticos. Y dice Marta, hay que tomarnos en serio los incentivos fiscales. Los incentivos fiscales para que las personas tengan alguna razón adicional a la justicia para inscribir a las personas, para llevarlas a un régimen de regularidad laboral. Y luego tiene esta otra parte que me regresa al principio, la sensibilización, la educación, el hacernos cargo de que hay algo que está mal, no solo en las normas, no solo en las instituciones, no solo en las inercias políticas, sino en la cultura mexicana, en nuestra invisibilización cultural para mirar que aquí todos somos, eso no lo dice Marta, lo digo yo, en alguna medida cómplices de una profunda injusticia. Y que desde esa complicidad nosotros reproducimos inercias que excluyen, que discriminan, que afectan los derechos de las personas. No todas son mujeres. Marta nos dice el 93% son mujeres. No todas son mujeres, pero el 93% son mujeres. Y son mujeres, no todas, pero muchas de ellas pobres, muchas de ellas indígenas, y muchas de ellas además con inercias culturales que las llevan de nuevo a una situación de discriminación estructural. Y yo creo que de eso también nos tenemos que hacer cargo cuando enfrentamos el problema. De los hombres que están en la misma situación, sin duda, en igualdad de circunstancias, si hacemos un ejercicio de individualización del problema,
pero sobre todo de que aquí hay un problema que también tiene que ver con discriminación de género, que también tiene que ver con violencia de género, que también tiene que ver con el machismo estructural de la sociedad mexicana y con la concepción patriarcal con la cual solemos reproducir patrones culturales. Y creo que si no lo colocamos en esa dimensión, hay mucho de este tema que terminaremos de nuevo invisibilizando. Voy hacia el final. Es muy fácil desde las posiciones de poder, de privilegio, construir contextos de indulgencia que terminen abonando en esa situación de ausencia de voluntad política que, entre otras cosas, hace que el Senado de la República no avance en esta agenda. Y creo que ahí tenemos, en verdad, la obligación, además de entender qué es lo que está en juego. Lo que está en juego es la situación de personas que trabajan regularmente más horas de lo que establece la jornada laboral y que no tienen un contrato, que no tienen vacaciones, que no tienen aguinaldo, que no tienen derecho a servicios de salud, que no tienen indemnizaciones y que no tienen un trato digno en su vida cotidiana. Me parece que si lo vemos desde esa perspectiva, no hace falta mucha sofisticación intelectual para entender que estamos enfrentando un tema de una profunda injusticia estructural. Me invitaron también, porque soy profesor de Derecho Constitucional y de tal, y quiero tomarme en serio la teoría más seria para mí de los derechos fundamentales. La de Luigi Ferraioli, que dice, miren, los derechos humanos son los derechos siempre de los más débiles. Son derechos que vienen desde abajo. Son derechos contra el privilegio. Son derechos contra la lógica del mercado. Son derechos que no son disponibles. Son derechos que le dicen al Estado que hay cosas que no se vale hacer, pero que también hay cosas que no pueden dejar de hacerse. Yo creo que en este tema debemos de tener muy presente esta segunda dimensión de los derechos. El Estado tiene la obligación de hacer lo necesario para mover, para superar, para remover los obstáculos que permiten que hoy haya una situación de privilegio que a su vez impide que hayan millones de personas en una situación de discriminación estructural. Y creo que hoy es una muy buena oportunidad, gracias al libro de Marta Cebollada, para hacer un recordatorio colectivo de que esta debe de ser una de las prioridades en la agenda pública del México actual. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muchas gracias a Pedro. Sin más, por favor, le vamos a dar la palabra a Marta Cebollada para que nos hable de su estudio, de su libro, de esta edición, que efectivamente tiene una participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, por supuesto, CONAPRED. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, senadora, por presentar el libro, por su compromiso y por ofrecernos este espacio que, como decía Pedro, es altamente simbólico con la causa que hoy estamos defendiendo. Yo quiero dar las gracias al CONAPRED y gracias a Alejandra porque, bueno, pues si ustedes leen el libro se van a dar cuenta que CONAPRED esté involucrado en esta causa es una paradoja y es un compromiso y una situación que no es fácil porque detrás de CONAPRED está la Secretaría de Gobernación. Entonces yo te quiero dar las gracias personalmente por tomar esta causa y por hacer porque si esto va a cambiar públicamente creo que va a ser por CONAPRED. Entonces de verdad muchas gracias. Gracias a ti, gracias a tu equipo de edición y de diseño y gracias a Marce Azuela que trabaja con CONAPRED y que ella ha sido la que ha hecho que esto que es mi tesis de maestría hoy sea un libro, ¿no? Tengo 8 vidas para darte las gracias. Gracias. Quiero dar las gracias a la UNAM. Este libro es parte de una apertura universitaria total. Yo trabajo en el ITAM, hice mi tesis en Flaxo y lo publica la UNAM. Entonces, es parte de la apertura, exacto, la apertura de miras que necesita un tema así. Gracias, Pedro, gracias por confiar en mi trabajo, gracias a Raúl por su trabajo y para mí, bueno, pues es
una emoción pues personal muy grande estar aquí. Gracias a Marcelina, no sé si están, ahí está. Si ustedes luego pueden, platiquen con ella, es la secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar y que nos inspira a todas y a todos los que estamos aquí, ¿no? Y la verdad es que de verdad es un honor unirme a esta causa. Esto es un libro, pero es algo más que un libro. O sea, la causa llegó a mí y la verdad es que de una manera, bueno, pues muy fortuita y muy afortunada. Yo, como verán, por mi acento soy extranjera, yo llegué de España hace 10 años y cuando yo llegué a vivir a México, al que ahora es mi marido, le dije que Juana Pacheco, que está allí, que es la trabajadora del hogar de mi casa, que en qué condición laboral estaba, ¿no? Entonces, esto me dijo, pues no, me dije, pues qué buena pregunta, ¿no? Pues no sé en qué condición, no tiene contrato. Pero ¿cómo? O sea, tu madre académica feminista no referencia en mi libro en estos momentos, ¿cómo? Entonces nos fuimos al IMSS con Angélica, que es mi contadora, y Marcela, y nos echamos la manta a la cabeza, fuimos al IMSS y no se van a creer lo que pasó. Cuando fuimos, yo me di de alta como patrona y fue muy fácil, y luego fuimos, me acuerdo perfecto, Marcela y yo al IMSS, y de pronto vamos a dar de alta, bueno, pues Juana Pacheco es mi trabajadora doméstica. No, señora. ¿Cómo que no? No, perdón, no existe. ¿Cómo que no existe? Oiga, ¿existe? No existe. Me tuve que dar de alta como mi secretaria. Dije, pero es que no es mi secretaria. Y entonces, muy enfadadas, al día siguiente, Marcela me llamó y me dijo, ¿qué crees? Sí existe. Y nos fuimos al día siguiente, con la ley en la mano, a enseñarle al funcionario del IMSS que sí existe la figura de trabajadora doméstica en el hogar. Esto, para que vean, no es solo un libro, es un compromiso que en ese momento hicimos una solicitud, mi marido y yo, al IFAI, y vimos que había 2.000 trabajadores del hogar registrados en el IMSS. Eso fue, digamos, el hilo que empezamos a tirar y luego yo hice una maestría y empecé esto con este tema. Quiero decirles que esto fue un tema personal, pero esto es un libro y esto es una causa en la que estamos todos nosotros, gracias, pero está el Instituto Simón de Beauvoir, está ONU Mujer, está la OIT, esto es una causa y perdón, pero que ustedes estén aquí significa que ya son parte de la causa, ¿de acuerdo? Entonces, esta causa, además, no es una causa a corto plazo, o sea, es una causa que vamos a ver, vamos a ver la ratificación del convenio 189, pero esto es un primer paso para algo más, es decir, darle a una persona sus derechos laborales significa empoderarla, ¿no? Estamos en un país que tiene un enorme problema de desigualdad y de pobreza, y ese problema se ha intentado solucionar con dos patas muy visibles. Una es un estado del bienestar, educación pública, sanidad pública, pensiones. El seguro de desempleo no hemos llegado, llegaremos, pero mal que bien ahí vamos. La otra parte es una política muy asistencial de dar los vales, de dar el dinero en efectivo. Yo creo que esta causa nos tiene que llevar a una reflexión mayor, y es que debemos acercarnos a la desigualdad y a la pobreza a través de la defensa de los derechos laborales. No hay que darle el pez a la persona, no hay que darle la caña de pescar, hay que darle el oficio de pescador y saber que con ese oficio de pescador tiene una seguridad y unos derechos. Una trabajadora del hogar, en estos momentos no está aquí, Celsin está cuidando a mis hijas. Celsin trabaja en el hogar y ella, por ejemplo, es una persona joven. Ella no tiene que ahorrar para su seguro del hogar, para su seguro, médico. No tiene que ahorrar para su pensión, ya la tiene. Hicimos una trampa a la ley, Angélica y yo, y le dimos Infonavit, ¿de acuerdo? Entonces no tiene que ahorrar, ella ya tiene su crédito para el hogar y antes de ayer fue aceptada en la UNAM. Es decir, yo lo que creo es que dar derechos laborales significa que tú puedes tener un dinero que no vas a tener que usar para gastos catastróficos o para gastos muy grandes, sino que puedes invertir en tu formación y en la formación de tus hijos. Y eso lo que significa es que yo lo que espero es que el hijo de Celsin y mi hija vayan juntos a la universidad y sean compañeros de trabajo. Es decir, no es una causa solo por los derechos de las trabajadoras del hogar, es una causa por la igualdad y porque hay que encarar la igualdad desde un nuevo punto de vista que es la defensa de los derechos laborales. Una persona empoderada que sabe que tiene una cuenta de banco, que sabe que puede pedir un crédito, que sabe que tiene un seguro de vida, un seguro de enfermedad, de pensión, es una persona que es muy difícil porque lo bueno de los derechos humanos es que no permiten un paso hacia atrás. Es decir, yo el otro día les preguntaba a mis alumnos, ¿ustedes tomarían un trabajo sin seguro, sin pensión, sin Infonavit? No, maestra. Pues
pues eso es el paso para atrás. Es decir, los hijos de las trabajadoras que vean la primera generación del convenio 189 son hijos que no van a permitir trabajar, aunque trabajen en el hogar, con unas condiciones como las que ahora se dan en México. Por eso esto es una causa no a corto plazo, sino a largo plazo, porque yo creo que no podemos seguir siendo cómplices de los trabajadores de primera clase y de segunda clase. Aquellos de los primera clase que trabajamos 8 horas, que tenemos derecho a nuestra pensión, ¿no?, que tenemos nuestra Infonavit, y aquellos y obligatoriedad de estar en el Seguro Social, y aquellos de segunda clase, como los trabajadores del hogar, que pueden trabajar por ley hasta 12 horas y su inscripción al Seguro Social no es obligatorio. No puede ser cómplice el Estado, ni las autoridades políticas, ni los partidos de una discriminación como tal. Esto no es un país de primera y de segunda clase. La Constitución mexicana, en el artículo 123, dice que todos los trabajadores tienen que tener los mismos derechos al trabajo digno. Y eso en estos momentos pasa por la ratificación del convenio 189. Por eso, ya que están aquí, ahí les voy a llevar a mi mitin. Ayúdenos a transmitir esta causa, ayúdenos también a que esta causa sea la suya en su hogar. Es difícil, no imposible, darles de alta en el registro voluntario. Inténtenlo 6-7 veces al seguro si van a ir, pero así lo ven y lo conocen y ven, ¿no?, y se concientizan más. Ayúdenos a difundir esta causa tanto públicamente, aquellos que puedan, como aquellos que lo puedan hacer personalmente. Ayuden a que, yo creo que a través de la formalización del trabajo, y en este caso a través de la formalización del trabajo del hogar, vamos a conseguir lo que queremos, que es un México más justo y mucho más incluyente. Quiero dar las gracias también a mi familia, mi marido no está hoy aquí, a mis hijas, que bueno, son una inspiración. Yo soy española, como les dije, y con este libro quiero devolverle al país, a mi familia, a mis amigos que están aquí, a Juana, a Angélica, a todos, una parte de lo mucho y muy bueno que México me ha dado. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que tenemos este libro acá. A ver, cuando nosotros llegamos al Senado de la República, los primeros meses del primer periodo del primer año, en 2012, uno de los puntos de acuerdo que propusimos es solicitarle al Ejecutivo que nos mandara el convenio 189 de la OIT. Estaba recién aprobado en la Asamblea de OIT y, por supuesto, empezamos esta ruta de exigibilidad, de excitar, como es el término legislativo, al Ejecutivo Federal, que es el encargado de enviarnos los tratados internacionales al Senado de la República para que en términos de la Constitución podamos aprobarlos. En términos del 76 de la Constitución, el Senado de la República los pueda aprobar. Hemos insistido año con año que se nos envíe el 189 y vamos a seguir insistiendo. Yo recuerdo muy bien un evento hace algún tiempo, Marcelina se ha de recordar perfectamente bien, como ese gran evento que se hizo con el secretario de Gobernación. ¿Te acuerdas, Marcelina? Donde lo hicimos y tú lo hiciste que se pusiera el guante verde, y entonces él salió diciéndonos, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, me comprometo con ustedes a impulsar los derechos laborales que pasan evidentemente por cumplir con nuestros compromisos internacionales, en este caso con 189 de la OIT. Pero el secretario de Gobernación, que seguramente alguien le va a decir que estamos hablando de él, se encontró con un gran muro, una gran muralla, que se llama Instituto Mexicano del Seguro Social. Sabemos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no tiene problemas respecto a que México apruebe el 189. ¿Dónde está el problema? Está en el IMSS. Yo creo que el IMSS, efectivamente, estos 2 millones, la inmensa mayoría mujeres, que por cierto, a nivel internacional, como lo dice Marta en su estudio, el 4% del trabajo que está inscrito en Producto Interno Bruto viene del trabajo del hogar. O sea, estamos hablando
de un trabajo muy importante que no está debidamente reconocido como tiene que ser, y que cuando el secretario de Gobernación dijo yo lo apoyo, yo me fui con la idea de que pues hay voluntad política para aprobar el 189, pues estás hablando ni más ni menos que del secretario de Gobernación. Se puso el guante verde, ¿no? Y entonces el Seguro Social le dijo, pues no se puede, porque seguramente pensaba que estos 2 millones de trabajadoras del hogar, la mayoría mujeres, la inmensa mayoría mujeres, al otro día iban a estar exigiendo ser reconocidas en el IMSS. Perdón, es no conocer el problema que se enfrenta en todo el mundo de altísima discriminación de uno de los grupos que siguen siendo identificados desde la sociología como grupos en situación de vulnerabilidad, quienes realizan el trabajo más irreconocible, o como dice el libro de Marta, más invisible, que por estarlo oculta, mete debajo del tapete, debajo del mueble, atrás de la puerta, lo oculta donde puede, que es la altísima discriminación que se sobrevive día a día de quienes realizan este tipo de quehaceres, de trabajo. Por lo tanto, necesitamos decirle otra vez a partir de este foro, y ese es el cometido de, por cierto, no lo oculto, de presentar este libro. Decirle al presidente de la República que tiene que enviarnos el 189 para empezar, a partir de su aprobación en el Senado de la República, empezar con transitar en la ruta al reconocimiento de los derechos plenos laborales de quienes realizan este trabajo. No va a bastar cambiar, revisar y reformar la Ley Federal del Trabajo para que vaya armonizada al 189. No va a bastar que ya tengan las oficinas y puedan facilitar que efectivamente se proceda al registro de trabajadoras del hogar. No va a bastar que también Infonavit diga, yo aquí tengo los formatos, etcétera, etcétera. No va a bastar con eso. ¿Saben cuál es el principal problema que vamos a enfrentar? Es el de la discriminación, el clasismo, la actitud peyorativa que todavía se sigue oyendo todos los días de amigas, familiares, colegas, etcétera, etcétera, que siguen denostando el trabajo de las trabajadoras del hogar. Y eso significa un trabajo más hecho, más metodológicamente articulado, y allí CONAPRED juega un papel muy importante y trascendental para hacer lo que están haciendo en otros países. Yo conozco la campaña, por ejemplo, de Uruguay, y lo encuentra uno en la calle. Te están recordando que no debes actuar discriminando, no debes usar términos peyorativos cuando te refieras a trabajadores del hogar. Está ahí una campaña permanente, debidamente diseñada para sensibilizar, esa palabra no me gusta, pero tiene ese cometido, pero sobre todo para orientar que hay un compromiso que no se puede seguir omitiendo, que es el reconocer los derechos laborales de quienes están trabajando en nuestros hogares. Y digo nuestros hogares. Y entonces me parece que la contribución a esta lucha por parte de CONAPRED, ahora con Alejandra Haas, con la participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de las diversas universidades, y que dan posible que podamos tener este libro, yo les invito a que lo lean. La van a ver efectivamente, como aquí se ha dicho, un trabajo metodológico que hace un análisis de cómo es el proceso, los datos estadísticos, etcétera, etcétera. Y termino diciendo, las conclusiones de su libro empiezan con una frase que la voy a leer. El trabajo del hogar remunerado
es un sector laboral que se caracteriza en todo el mundo por sufrir un alto grado de dispersión en los hogares, fenómeno que obstaculiza la visibilidad de sus problemas y la organización de las personas que se dedican a esa actividad. También ese es el otro obstáculo que se enfrenta. De allí que es muy importante el trabajo que ha venido realizando Marcelina Bautista y todas sus compañeras para evitar lo que aquí en estas conclusiones está diciendo Marta en su libro. Y en ese sentido han hecho mucho trabajo todas ellas, Marcelina y sus compañeras, para también evitar esta dispersión que contribuye a la invisibilidad de este grandísimo, gravísimo problema discriminatorio que México ya no puede seguir aceptando. Y todas y todos ustedes que están aquí son nuestras aliadas y nuestros aliados lo somos de quienes están luchando por sus derechos laborales. Muchas gracias a todos ustedes por su participación, y en que tuvieron que quedarse de pie, ya no nos dio tiempo a poner más sillas porque el lugar quedó insuficiente a quienes nos acompañan, y gracias a los medios de comunicación y al canal del Congreso por la transmisión de este evento. Muchas gracias, Alejandra, Marta, Pedro.